Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Palabra de los Cóndores. Soy André Alvarado y seré su conductor el día de hoy. En esta edición, nuestra invitada es la escritora Geneva Fernández, autora de los libros de cuentos Trampas para Incautos del año 2009, Siete Paseos por la Niebla de 2015 y la novela Los Ríos de Marte de 2019. Asimismo, sus relatos han sido incluidos en diversas e importantes antologías. Geneva, muchas gracias por brindarnos la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Andrés, un gusto conversar contigo, con los miembros del grupo, a través de este medio y nada, contenta de estar con ustedes. Excelente. Geneva, para comenzar, en tus relatos es común la presencia de niñas lectoras, ¿no? Incluso de familias lectoras. ¿Cómo fueron tus primeros encuentros con la lectura y también con la escritura? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta que no te escuché? Está un poco bajo el volumen. Sí, ok. Te comentaba que en tus relatos era la presencia de lectores, ¿no? En específico de niñas lectoras, ¿no? Incluso de familias lectoras. ¿Cómo fueron tus primeros encuentros con la lectura y también con la escritura? Bueno, con la literatura es que como siempre me gustaron las historias. A mí las historias es lo que siempre me ha fascinado. Como yo lo he dicho varias veces, yo tenía primas que venían de la sierra y me contaban historias, porque Ujú, en mi casa no ha sido una familia lectora. Soy hija de inmigrantes ujú. andinos y no eran de leerme cuentos ni nada. Entonces mi formación de historias, de quién me contaba historias, eran mis primas que venían de la sierra y ellos me contaban estas historias, mitos, ¿no? Aparecidos, cosas así. Y eso me gustó que me contaran historias. Y cuando ellas ya no me contaban historias, comencé a ir a la biblioteca, era así chiquitita, y ya era así, ya iba a la biblioteca que estaba cerca de mi casa. Y me hice amiga el señor de la biblioteca también, que me dejaba, bueno, al principio, como todos, rellenaba mi fichita y pedía mi libro, pero ya después, como iba siempre, ya el señor me decía, ya, tú agarra lo que quieras. Entonces ya, pues la biblioteca era mía y yo agarraba lo que quería. Tuve esa suerte. Claro. Y a ver, ¿qué me gustaba? Bueno, como mis primas, lo primero que me habían contado era cosas de terror, estas historias, pues, aparecidos, duendes, fantasmas. Entonces, eso fue lo primero que yo busqué. Y yo creo que sí, que al final siempre me voy a quedar con esas historias que son, o sea, esta cosa fantástica que es más bien eh, soñar. Yo lo veo siempre como soñar un poco, ¿no? Como darle más brillo a esta realidad que si no es muy chata, ¿no? Muy aburrida. En cambio, en estas historias hay misterio, hay enigma, hay seres fantásticos. Es más, es más luminosa, creo yo. Interesante ese acercamiento que comentas con la tradición oral en un inicio, y luego ya con la escritura. ¿Y cómo diste el salto, digamos, o fue paralelo, ¿no? A la escritura? Pues yo creo que como ya en la adolescencia, ¿no? Yo como creo que como todo lector, siempre cuando lees después quieres escribir. Y en la adolescencia hice algunas cositas, ¿no? Hice algunas cositas por ahí, pero no, yo estudiaba en un colegio público además, entonces no tenía pues ahí, no sé, talleres, cosas o esos profesores así, ¿no? Que son maestros, ¿no? Entonces, hacía cositas, pero no me satisfacían mucho. Entonces ya cuando salí del colegio, me, me inscribí en un taller de narrativa que daban en ese tiempo en el Museo de Arte del Centro de Lima. Y ahí fue la primera vez que me dieron algunas bases, ¿no? Porque uno lee, intenta escribir más o menos, pero no sabes muchos conceptos, no sabes
bien cómo empezar, cómo terminar. Y en ese taller me dieron mucha información sobre eso. Y fue la primera vez donde yo escribí un cuento, ¿no? O bueno, un esbozo de cuento, pero algo que tenía ya este, un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Y me gustó y me dijeron que lo había hecho bien, ¿no? Y yo creo que cuando uno es así, bien jovencito, creo que eso es siempre bien importante. Es bien importante, bueno, y ni solamente para jóvenes, ¿no? Para todos, porque uno cuando escribe siempre tienes la duda, ¿no? Estaré encaminada, de repente no, de repente, pucha, esto no vale nada y esas cosas, ¿no? Pero como te digo, sobre todo cuando eres jovencito y estás empezando, eso es bien importante. Y entonces eso lo encontré allí en ese taller del Museo de Arte, Claro, y donde enseñaba Reinaldo Santa Cruz. muy importante. Y en este, digamos, trayecto escritural, de alguna manera se extiende, continúa, ¿no es cierto? Pero tiene un hito de repente en la publicación de tu primer libro, que ya es años después, ¿no es cierto? En Trampas para Claro, Incautos. Hasta llegar a ese momento, ¿estuviste publicando en revistas de repente o en concursos? ¿Cómo no, fue durante ese momento tú? O un silencio no, de repente. nada. Lo que pasa es que yo estudié, yo no estudié literatura. A mí me Ujú. gustaba la literatura, pero como les pasa creo que a todo el mundo, Sí, en mi casa me dijeron no, literatura no porque te vas a morir de hambre. Entonces, bueno, estudié contabilidad, no me gustó contabilidad, me cambié a bibliotecología. Y bueno, tampoco me gustaba mucho, pero ahí le daba, ¿no? Y entonces hubo un largo periodo en que ya no escribí hasta que me volví a meter en un taller de nuevo, que dirigía Alonso Cueto. Y ese taller me sirvió mucho. Y de allí también hice varios cuentitos que también me dijeron que no estaban mal y entonces ahí vuelvo a la literatura y comienzo de nuevo. Y conozco más gente también, más gente vinculada a la literatura en el mismo taller, ¿no? claro. Y así fue ese taller el que hizo que yo sacara el primer libro. Después, ya el segundo libro fue ya igual, ¿no? Un poco, como ya estaba también más experimentada, ya tenía un libro, pues ya escribir el otro no me fue tan, no sé, como que fue una continuación, algo así. Claro. Y justo me comentaba sobre dos cosas, ¿no? Quizá una que podemos retomar más adelante, ¿no? Quizá eso de tener que elegir otro camino. Primero contabilidad, luego bibliotecología, ¿no? Eso cuestión también de, digamos, de los caminos que se frustran, muy común también en algunos cuentos, ¿no es cierto? Bueno, ya lo retomaremos más adelante, pero me da curiosidad también este camino de la bibliotecología, ¿no es cierto? De alguna manera hay un vínculo con la biblioteca, evidentemente. En ese sentido, ¿hay alguna influencia de esta labor en trabajando en bibliotecas, quizá dentro de tu literatura o como tu formación, quizá, ¿no es cierto?, como escritora. Pues mira, no lo había pensado. Mira, lo que me ha dado la bibliotecología sí es oportunidad de leer mucho, sobre todo en las prácticas. Y cuando estaba trabajando en la Biblioteca Nacional, que era una maravilla, pues Ujú. sabes, llega todo allí, tenía oportunidad de leer mucho allí. Eso, no sé si, mira, no sé si de alguna manera en mi obra no he meditado sobre eso, pero sí ha sido, o sea, esa es la parte bonita, interesante de la bibliotecología, es ese lado, pero bueno, después ya la vida me ha llevado a otros empleos, donde son centros de información que no tienen nada que ver con la literatura, ¿no? Y es Claro, otra cosa. claro, claro, claro. Pero por ese Bueno, lado sí es experiencia también bonita. ok, ok. Retomando lo de Trampas para Incautos, que lo había mencionado, ¿no? Este libro que fue publicado en 2009, que fue reeditado 10 años después. Sí, Eh, muy eh, mal editado. Yo me peleé ahí, he peleado con los de Planeta.
Bueno, bueno, ya dejamos ahí la afirmación, muy bien, muy bien. Sobre trampas para incautos, ¿no? Bueno, en este libro hay cuentos tanto, digamos, de registro realista como de registro fantástico, ¿no? A diferencia quizá de tu posterior libro, que mencionaste también, Siete paseos por la niebla, y también de los ríos de Marte, ¿no? Que están enmarcados dentro de lo fantástico casi, bueno, todos los relatos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso de creación de trampas para incautos? Y en este proceso, ¿fuiste inclinándote hacia la escritura de lo fantástico, de alguna manera? Lo que pasa es que lo fantástico siempre estuvo allí, sino Ujú, que, bueno, como siempre, esta cosa de que no tenía muchos referentes peruanos. Había leído a Borges, a Cortázar, Carlos Fuentes. ujú. Y entonces me gustaba, pero como no había, entonces la duda siempre, ¿no? Aunque yo ahora creo bueno, un escritor puede ser realista o fantástico, pero a mí me gusta más lo fantástico. Tengo mi preferencia más a ese lado. Y bueno, como te decía, bueno, como en ese taller que seguí tampoco presentaba muchos cuentos fantásticos, entonces dije, bueno, voy a escribir también realistas. Así que Claro, voy a dividir el libro, así que si no le gustan los fantásticos, le gustarán los realistas. Y claro, ya, claro, y por eso dividí el libro así. claro, interesante, interesante. Y uno de los aspectos que me llamó la atención es el propio título, ¿no? Que es Trampas para incautos. Porque incautos pueden ser, digamos, los personajes. Por ejemplo, en el relato Una calle, en donde, digamos, cruzar un umbral te lleva a un laberinto sin fin, ¿no? Entonces, pero incautos también pueden ser los lectores. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo caí en la trampa, ¿no? En la trampa de usted, la autora, ¿no? En Gloria, por ejemplo, en este relato donde la identidad del monstruo degollador, ¿no? Sorprende al lector, quizá guiado por estereotipos, ¿no? De asesinos seriales, ¿no? No quiero dar más Ujú. spoiler, ¿no? Pero ahí hay una subversión de alguna manera, ¿no? Que se sorprende el lector, que cae en esta trampa planteada, ¿no? Entonces, al momento de escribir trampas para incautos, bueno, en general, ¿no? Al momento de escribir usted concibe, cómo concibe la estructura, ¿no? Y la forma del relato. Hay una búsqueda quizá de un efecto en ese sentido y No. también quizá, por otro lado, ¿cuál fue la intención detrás del título? Trampas para incautos también, ¿no? Ah, es que no sabía qué título ponerle. Ujú. Y y en, creo que justo en el cuento Una calle, una de las Sí, frases es trampas para esa. incautos. Y Sí, como ese cuento era el que más me gustaba, dije, ya, pues, saco esta frase y la pongo. O claro, sea, sí, no fue para nada meditado ni nada. No sabía qué ponerle y saqué esa frase y la puse. claro. Pero Y hay, así es. digamos, en la estructura del texto, en realidad de todos sus relatos, hay puntos en común, ¿no? Generalmente comienza en media res, generalmente hay una sorpresa al final. Hay cierta estructura, bueno, que también se ve también muy heredera quizá del policial también, ¿no? De Poe, en fin. Hay quizá referentes ahí de que usted está tomando, ¿no? ¿Cuáles serían sus referentes en ese caso con respecto a la elaboración del cuento? De los cuentos en general. Claro, del cuento fantástico y en general quizá también, ¿no? Es que a mí me gustan, es que a mí las dos cosas que a mí me Ujú, gustan mucho los géneros. Me gusta claro. el noir, me gusta Ujú, mucho la literatura criminal ujú, y me gusta lo fantástico. Creo que en realidad lo que me gusta es el enigma, el misterio. claro. Eso me gusta. Entonces, como referentes, a ver, en fantástico, como te digo, leí a Cortázar, a Carlos Fuentes, pero yo me identifico, o sea, lo mío está más para el lado de Carlos Fuentes que de Cortázar y de Borges, o sea, mucho más lejos de Borges, definitivamente. Aunque lo admiro, me gusta, es un tótem, pero lo mío no va por ahí. No, está más cercano a lo que hace Carlos Fuentes en el fantástico, más cercano a su temática, a lo que él hace. No, lo mío no es para nada este Borges intelectual, filósofo, no, 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 yo no. Y el policial, bueno, yo he sido una lectora del policial, porque me encanta, he leído un montón a Simenón, me encanta Simenón, me encanta Patricia Highsmith,
eh, a ver, John Connolly. Y mira, las novelas policiales en general, es que yo, como te digo, como a mí me gustan las historias, yo soy consumidora de todo tipo de, o sea, en diferentes formatos, no solamente en lo que es literatura, sino en lo que es cultura visual, ¿no? En lo que es cine, en lo que es fotografía, pintura. Siempre te está contando una historia, te está planteando una escena de algo en la pintura, en la fotografía. Y en el cine pues ya te dan historias completas, ¿no? Y yo he sido una gran consumidora de cine de género. Y también en literatura también sigo siendo, creo, una consumidora de literatura de género. Y bueno, me encanta Poe, me gusta el terror, me gusta el misterio, me gusta el noir, esta literatura criminal, me gusta mucho. Justamente sobre esa relación con el cine, en sus relatos usted hay varias referencias al cine, incluso personajes cinéfilos también, ¿no? Sí, Asimismo, ha colaborado también en las críticas y en la revista Cine Godard, ¿no? Entonces, ¿cuál es su relación? Bueno, ya nos ha comentado un poco, ¿no? De su relación personal con el cine. Entonces, ¿cómo considera que ha influido de alguna manera en su literatura? Quizá usted piensa el relato primero como imagen y después lo vierte a sí, escritura o de otro tipo de relación. sí. Yo pienso al relato primero como una película y después lo que me cuesta es trasladar la película a palabras. O sea, Claro. y en realidad muchos de mis relatos han salido de sueños. Yo a Ujú. veces me he soñado toda la historia completa o a veces he visto en mis sueños alguna imagen y a partir de eso comienzo a construir una historia. Claro. Pero sí yo lo veo en imágenes. Me cuesta pasar de las imágenes a la palabra en realidad. Si yo pudiera, yo filmaría. Me hubiera gustado filmar, pero es muy complicado el proceso. Hay que invertir mucha plata y hay que tener, y para ser director de cine tienes que tener donde mando, ¿no? Y a mí ay, me pasarían por encima. No, no, no. Y me gusta trabajar sola encima. O sea que Claro, más literatura. claro, claro, claro. Y precisamente, justo hablando sobre otro tipo de artes que usted de repente consume, que le influyen, también hay presencia de personajes que son pintores o que tienen el deseo de haber sido pintores, ¿no? La imagen parece que en ese sentido es un factor bastante importante también, ¿no? En cómo lo concibe. Y me pongo a pensar también al mismo tiempo el modo en que usted escribe, ¿no? En los cuentos, el modo en que escribe, de alguna manera se entiende de repente ahí, ¿no? Ese tipo de descripción, digamos, muy atenta a los detalles, ¿no es cierto? De alguna manera puede tener esa raíz, ¿no? En la cuestión de que el cuento, su semilla es visual de alguna manera, o es audiovisual, no es como que el concepto de un corto, una película, ¿no? Entonces me parece interesante que se puedan armar esas relaciones entre su cuento. Eh, Gracias. pasando justamente al siguiente libro que usted publicó, a Siete Paseos por la Niebla. Acá ya, digamos, son 7 relatos de carácter fantástico, ¿no? Acá ya no hay, digamos, alguno con registro realista de alguna manera. Entonces, bueno, lo primero que me llamó la atención, evidentemente, fue el título, nuevamente, ¿no? Y el término de la niebla, ¿no? En una parte, en el relato Rutka, hay una parte donde se señala, y voy a citar, ¿no? La niebla siempre ha sido para mí una invitación a largos paseos, a disfrutar de las calles que, cubiertas por su delgado velo, se transforman de pronto en lugares mágicos y nuevos. Claro, la niebla de alguna manera se relaciona, ¿no? Con un espacio del fantástico. Entonces, por un lado, ¿no? ¿Por qué la niebla en el título, ¿no? ¿Por qué ese interés de repente por este elemento, ¿no? Y ya por otro lado, ¿cuál fue el proceso creativo detrás de Siete Paseos por la Niebla también? Pues mira, es que es tal cual, o sea, a mí me encanta la gente que dice, ay, que este cielo de Lima, panza de burro, horrible, no este cielo gris, ¿no? Pero a mí me Ujú. encanta. Es que a mí no me gusta, a mí me gusta el invierno, no me gusta el verano, a mí me gusta esta grisura, me gusta la niebla, me gusta esta atmósfera así medio londinense, ¿no? De un poco como te la venden en las películas fantásticas, en las películas de terror, ¿no? Ya que el destripador en esta niebla, ¿no? Que puede estar ahí un asesino en serie, o que puede estar ahí algo que pueda salir de la niebla, es que te da,
eso es una atmósfera como encantada, ¿no? Como Ujú. es como un paisaje de sueño. Es una belleza muy especial que no es Un para pasadizo todos, nebuloso, ¿no? a lo Eguren, ¿no? Un pasadizo Sí, no nebuloso. es una belleza para todos, no, no, no. Este, pero a mí me encanta la niebla. Cuando hay días de niebla estoy feliz y, y bueno, eso ya es un gusto personal, ¿no? Y es porque para mí la niebla es eso, es una magia, es esta, esta cosa que que no sabes a dónde vas, que parece que estás caminando en otro sitio, en un lugar mágico. Es este lugar que por ese velo de la niebla se transforma en mágico. Claro. Y el proceso creativo, bueno, bueno, como ya había escrito Trampas para Incautos, dije, bueno, ahora voy a escribir todo fantástico porque me gusta y ya. Y así salió, así fueron saliendo los cuentos y los fui recopilando, recopilando hasta tener 7, que me gusta el número 7 por ese número cabalístico, ¿no? El 7 de Sí. Dios, las 7 maravillas y todo, todo eso. Entonces ya pues hasta lo saqué, hasta cuando tuve 7 ya Ya, busqué editor y todo ya. claro. Interesante, Así. y continuando justamente con lo que mencionaba usted también de la niebla, resulta interesante que esta niebla es atravesada también, ¿no? Por ejemplo, en el relato Yolanda, Yolanda en el acantilado, ¿no es cierto? Yolanda atraviesa la niebla finalmente, ¿no? Bueno, se sospecha, ¿no? Que en el futuro es lo que va a hacer, ¿no? Atravesar la niebla, ¿no? Entonces, la reacción de sus protagonistas femeninas ante el fantástico no es huir, ¿no? Sino es lo contrario, descubrir la verdad, descubrir qué está detrás, ¿no? Develar, afrontar el misterio, ¿no? Y también lo vemos esto en Los Ríos de Marte, ¿no? Donde ante el fantástico, ante este hecho fantástico, la protagonista decide hacer la función de detective, ¿no? Y ir hasta el final y descubrir básicamente en qué consiste, ¿no? Qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, esta función bastante activa, ¿no? Del personaje femenino, ¿no? ¿Hay elementos específicos que usted considera al momento de construir a sus personajes femeninos? No, la verdad no, es que yo, como te digo, como se me presentan las historias, o sea, yo a partir de, como te digo, de una imagen o de sueños, ya tengo una imagen y a partir de allí empiezo a elaborar las historias, pero los personajes se van construyendo en base a la historia. No es que yo me plantee algo, sino van creciendo también en base a la historia. No, no soy o sea, si hay gente que hace, que piensa, no, debe tener esto, esto, esto. No, para mí es todo en función a la historia Ujú. y así los voy construyendo. Y es interesante también en ese libro, justamente relacionado a eso, la dedicatoria que usted pone, que es a las mujeres de mi familia, Ah, en el sí. libro, precisamente, ¿no? Sí, Eh, porque todas las protagonistas casi son mujeres. claro, de todas maneras, hay un interés de alguna manera por que sean, que digamos que la protagonista sea Ah, que femenina, sean ¿no? Y protagonistas femeninas, sí, claro. definitivamente sí, porque, o sea, también siempre había leído, en la mayoría de cosas que había leído Ujú, el protagonista era masculino, ¿no? ujú, Y yo dije, no, en lo mío, mis protagonistas van a ser femeninos. Ah, eso sí fue una toma de posición, sí, claro. y lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue siendo. Sí, yo, en lo posible, mis protagonistas van a ser femeninas. Interesante me parece la toma de posición frente a un canon fantástico que está marginado, pero aún Y así realista, sí es masculino, y claro, frente al realista. canon realista, pero el canon fantástico en sí mismo también está dominado por hombres, en cierto sentido, ¿no? Entonces, ahí la literatura fantástica está en el margen de la literatura fantástica escrita por mujeres está como que en el margen del margen. Entonces, ahí es interesante tomar esa posición de alguna manera, ¿no? Y tratar de subvertir, de insertar personajes femeninos, ¿no? En esta literatura. Em, Me interesaba también, en este caso, ya el siguiente relato que usted también construye,
Bueno, que ha sido cualificado por algunos medios como Nubel, no sé cómo usted lo ve, ¿no? Los ríos de Marte, ¿no? Yo lo Eh, veo como un cuento largo, yo no, también, no es yo también. un... Claro, los ríos de Marte, bueno, en este cuento usted desarrolla el tema del doble, un tema que está presente en varios de sus otros relatos, ¿no? Como por ejemplo en Díptico, ¿no? También en Sierra Norte, en fin, ¿no? Entonces, curiosamente, el doble emerge ante la frustración del sueño de ser artista, de ser pintor en específico, ¿no? Entonces, ¿cómo surge su interés de usted por el tema del doble, ¿no? Y cómo fue el proceso creativo, por otro lado, detrás de los ríos de Marte también. Bueno, bueno, el doble es un tema fantástico, así como está en el canon fantástico, Claro, ¿no? parte del Y repertorio de lo que... es un tema también que a mí siempre me ha interesado, bueno, como me interesa el misterio, me interesa lo fantástico. Me parece que es bien decidor de lo que somos, ¿no? Porque el ser humano es uno y muchos. Y entonces, el doble es un poco esa expresión del ser humano, ¿no? Y no tiene que ser siempre algo malo, ¿no? Uno se va comportando también, uno se va haciendo también con las diferentes personas, ¿no? Hay personas que te sacan más bien tu lado del buen humor y de repente eres más graciosa, ¿no? Con otros más bien te sale el lado formal, ¿no? Bueno, esa exploración de este ser humano poliédrico, sí, disculpa, siempre me ha interesado. Ujú. Y bueno, y los ríos de Marte, bueno, partió también de un sueño que tuve, donde vi una, a una mujer, mayor, que pintaba, y la estaba viendo otra mujer que era ella misma, pero era más joven. Y a partir de esa, de esa imagen comencé a construir el relato. Además que yo quería también hablar del doble, no como siempre se ha visto, como malo, ¿no? Ujú. Como el doble desde una perspectiva más siniestra, ¿no? Yo quería verlo también desde, como te digo, desde este lado, o sea, de los diferentes lados que tiene el ser humano y que puede ser, y que el arte también nos salva de alguna manera, ¿no? Nos salva de la grisura de la vida, de la rutina, ¿no? El arte es algo que salva de alguna manera, lo mejor de la vida, lo mejor de nosotros. Y eso era un poco lo que quería expresar, ¿no? Y bueno, este escrito, con esta mezcla de noir, porque bueno, a mí me gusta mucho Simenon, como había viajado a París también, me dio también cuando viajé también, me dio esa cosa de buscar las locaciones de Simenon, bueno, donde transcurren las locaciones de algunas novelas, y también estaba así toda maravillada. Entonces, eso creo que también influyó a la hora de contar la historia, a la hora de armarla. Claro, hay algo interesante, digamos, de los ríos de Marte y que también, como les decía, compartida con Díptico, era esto de que hay como que sueños que están truncados de alguna manera, ¿no? Por las presiones sociales, etcétera. En este caso, en los ríos de Marte, de esta chica, ¿no? Que no puede ser artista, y que no puede estar con, digamos, con Joaquín, ¿no? Con su amor, ¿no? En ese sentido. Y en Díptico también, de alguna manera, este hombre que quiere ser pintor, pero que está atrapado, como oficinista, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo me preguntaba si de repente, al momento de conseguir estos relatos, usted lo consiguió también como referencia a esa etapa usted de su vida, ¿no? En donde de alguna Sí, manera de hecho, encontraba esa frustración, ¿no? sí, claro, de hecho. Sí, porque como te digo, yo quería estudiar literatura, pero no, en realidad no pude estudiar literatura. Entonces, siempre me quedó esa cosa como que, o sea, como que coja, ¿no? O sea, escribir intuitivamente, ¿no? Leer así
de un libro te lleva a otro, pero siempre tuve esa como que esa parte frustrada, sí, sí hay una frustración, ahí es cierto. Y sí, sí, de todas maneras yo creo que algo se cuela, ¿no? Algo de uno se, se cuela en las historias. Y en esas historias se coló esa parte de que, bueno, de que sí me hubiera gustado. Creo que como a todos los que escriben, creo que muy poca gente vive de la literatura o de la pintura o del cine o del arte en general, ¿no? Hacemos otras cosas, trabajamos en otras cosas para ganarnos la vida, pero, pero sí, nos encantaría dedicarnos solamente a soñar, a vivir de esto que nos gusta hacer, ¿no? Que también es un trabajo, pero no da para vivir. Claro. Retomando un poco ahora, nuevamente, los temas más literarios, ¿no? En tus relatos hay una serie, digamos, de seres fantásticos, ¿no es cierto? Incluso monstruosos algunos por ahí. Eh, pero también me intrigaba la presencia de otras presencias eh, aparentemente inofensivas, ¿no? El tema, la presencia continua de gatos, de alguna manera, dentro de tu narrativa. Por ejemplo, pienso en Antes que caiga la noche, en Persona desaparecida, y en otros relatos también donde hay por ahí algún gatito andando por ahí, ¿no? Entonces, me preguntaba si, bueno, este gato también siempre vinculado de alguna manera a lo femenino, ¿no es cierto? Entonces responde a un vínculo personal. ¿A un vínculo personal esta presencia gatuna? O quizás un interés de entrar en diálogo también con otros gatos de la tradición del fantástico y del terror, ¿no? Como el caso del gato negro de Poe o de los gatos de Ulthar, de Lovecraft, ¿no? ¿Hay algún interés de algún específico en los gatos? ¿O es algo Es personal? que me gustan los gatos, que siempre he tenido gatos Ujú. y me gustan, no sé, en realidad me gustan todos los animales, pero si tengo que escoger a uno, prefiero los gatos. Y entonces como siempre me han acompañado, siempre han estado conmigo, Ujú. de alguna manera también eso se cuela. Claro, claro, claro. Bueno, es interesante de todas maneras, ¿no? Quizás parte de una cuestión, digamos, personal, un vínculo personal, pero se sitúa, digamos, frente a otros gatos, ¿no? Dentro de la literatura y eso me parece súper interesante. Ah, Bueno, mira, no había y pensado en eso, claro, los de Poe más siniestros, ¿no? Los de Patricia Highsmith también más siniestros. curiosa, hay una inclinación de los autores, digamos, de lo fantástico, del terror hacia este animal, de repente, ¿no? Bueno, tiene ahí raíces. Sí, 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 también. Muy bien. Otra cuestión que me interesaba preguntarle era quizá sobre los proyectos que usted tenga en camino, de alguna manera, ¿no? Sí, justo estoy escribiendo, ya tengo varios cuentos. Ujú. Estoy avanzando uno, pero me he quedado, estoy atracada ahí en la página 38 Ujú. de un cuento largo ahí que tengo. Ujú. Pero bueno, de todas maneras ya estoy por acabar ese cuento. Y sí, pienso ya sacar un libro nuevo que ya se estaba demorando mucho, pero yo pienso que ya debe salir, a ver, ya no creo que este año, pero el próximo año yo creo que ya debe salir ese libro, Claro. que van a ser cuentos y este cuento que es un poco más larguito, ¿no? Pues, no sé si llamarlo cuento, bueno, no sé. No sé tampoco cuántas páginas voy a tener, pero es más larguito. Y me preguntaba de repente si tiene pensado escribir una novela, ¿no? En algún momento, Sí, eventualmente, ¿lo ha también pensado? tengo un proyecto de una novela corta, es así una novela Ujú. que también explora lo del doble, pero esta vez sí como, esta vez, o sea, en realidad no del doble exactamente, pero va a ser va a ser como la otra cara de alguien, no sé, no sé o sea, va a explorar, va a explorar la monstruosidad y va a explorar de manera tangencial el tema del doble también. Ese es un proyecto que tengo cuando saque este libro de cuentos, va a salir, me voy a poner ya sobre la marcha a escribir la otra historia, que espero que sea esa sí una novela. Claro. Y una última pregunta, ¿no? Muchos críticos de repente, bueno, ya no tanto, ¿no? Pero quizás había cierta lectura sobre literatura fantástica, en que la cual no la veían como una relación, digamos, con lo social, ¿no? Con la sociedad o con los problemas sociales, ¿no?
cómo usted concibe esa relación de lo fantástico con la realidad social, ¿no? Lo ve, quizás algunos cuentos se han planteado directamente como críticas y que han tomado la forma de relato fantástico, o siempre ya en la elaboración misma han coincidido de alguna manera esas problemáticas sociales al momento de escribir los relatos, ¿no? Mira, es más lo segundo, es más como te Ujú, digo, eh, yo tengo esa imagen y a partir de imágenes desarrollo la historia, pero siempre trato de poner en la historia este, este, esta cuestión social que a mí me interesa mucho, porque, o sea, no somos, como dicen, un escritor nunca es una isla, ¿no? Y siempre va a estar allí eh, lo social en lo que uno escribe, siempre. Y debe estar en realidad, ¿no? Y sí, a mí siempre me interesa poner algún elemento de crítica social en lo que hago. Eso ya es más consciente, ujú. pero sí siempre me interesa eso. Y pienso que el fantástico es tan válido como cualquier género para, para puntualizar algún tema social que a uno le inquieta. Es Excelente. fantástico el noir, es yo creo que, como te digo, es tan válido como el realismo, solamente que a veces hay cierto prejuicio, ¿no? Como de literatura escapista y eso, y no, yo pienso que para nada, ¿no? Que siempre está allí la cosa social y, y es más, es un deber que a mí Géneros me mal parece. llamados menores, ¿no es cierto? Que de alguna manera tratan de ser marginados, de alguna manera, y bueno, afortunadamente con los congresos que están habiendo últimamente y con ciertas relecturas que están habiendo, ese punto de vista está empezando a cambiar, ¿no? Por fortuna, ¿no? Eh, Sí, sí, felizmente, sí. Sí, mira, ya hay una nueva generación de críticos, una nueva generación de escritores latinoamericanos, ¿no? Ya ya lo popular ya no es tan, bueno, no lo popular en el sentido de las tradiciones populares, sino eh, lo popular, digamos, lo pop, ¿no? Ya no es tampoco visto como algo sin sustancia, ¿no? Y pienso que es todo, o sea, no hay género menor, sino es cómo está tratado. Y la literatura fantástica y el noir han dado gran literatura. Pedro Páramo y muchos cuentos de Rulfo, no se dice, pero es una literatura fantástica, Pedro Páramo, ¿no? Igual que Crónica de una muerte anunciada es una literatura con tintes criminales, con tintes de una exploración noir, ¿no? Pero como que siempre esas lecturas como que siempre han estado, no, pues no, eso no es gran literatura y no se dice, ¿no? Pero claro que sí, claro que es fantástico y claro que es literatura criminal. En Edipo Rey también, ¿no? Hay allí policial. una investigación, también es literatura criminal. Justo retomando, ya, ahora sí como última pregunta, porque me había olvidado esta cuestión que tenía sobre estos dos cuentos que usted incluyó en Siete Paseos por la Niebla, sobre, en específico, En memoria de Evelina y de La pequeña compañía, ¿no? Que son dos cuentos que se sitúan de repente fuera de la ciudad, en espacios de repente semirurales, en haciendas, ¿no? En este caso. Y de alguna manera donde uno de los elementos es la develación, de alguna manera, ¿no? De los antiguos y todavía presentes, ¿no? Digamos, rezados del colonialismo, ¿no? De la de explotación, ¿no? De alguna manera. Y es interesante porque estos son los dos cuentos que son más evidentemente sociales, de alguna manera, porque ahí directamente se tocan temas de explotación, etcétera, ¿no? De alguna manera hay un interés específico por ese tipo de espacios, digamos, rurales, de alguna manera,
Usted me contaba también que usted vino de una familia de inmigrantes, ¿no? Quizá hay ahí algún interés específico por, digamos, insertar lo fantástico y el terror y de alguna manera y abordar este tipo de, insertar estos registros dentro de estos tipos de espacios. Mira, a mí me interesa el terror, yo soy una consumidora de cine de terror, de literatura de terror, Ujú. pero en realidad esos cuentos surgieron también del inconsciente, surgieron de un sueño. La pequeña compañía sí prácticamente soñé el 50% de la historia. Wow. Y en la otra, en Memoria de Evelina, ¿qué habrá sido? De repente un poco 40%. menos, pero también buena parte de la historia. Y a partir de eso ya empecé a elaborar lo demás, ¿no? Ujú, Pero ujú, ya la tenía ya como la historia, medio argumento, y ya lo había soñado tal cual, o sea, ya no se necesitaba hacer muchos cambios ni nada, porque ya los soñé situados, ¿no? En ujú. tales lugares, en tales lugares. Y Chévere. sí, y claro, ahí también me interesa, ya les puse algunos temas ya que conscientemente a mí me interesan, a mí me interesa el racismo mucho, Ujú, me interesa también este clasismo que subsiste en nuestro país, subsiste el racismo, subsiste el clasismo, estamos en el siglo XX y todas esas taras continúan y yo creo que hay que contar eso, ¿no? Que contar que eso pasa, hay que denunciarlo. Yo creo que en el Perú todos somos cholos, todos somos mestizos, aunque parezcan blancos, aunque sean colorados y son peruanos, aunque sus padres sean holandeses, pero han nacido en el Perú y se han criado en el Perú, pues son cholos culturalmente, ¿no? Y todos somos cholos en el Perú y es terrible que en un país que más bien le debe todo a nuestros ancestros indígenas haya este desprecio por nuestra cultura, por nuestro color de piel y por lo que somos los peruanos, ¿no? excelente. Muy bien, muchas gracias, Geniva. No sé si tuvieras algunas palabras finales para No, dedicarnos. muchas gracias a ti por esta conversación, ha sido muy lindo conversar contigo y nada, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias nuevamente y así terminamos esta edición de La Palabra de los Cóndores. Síganos en Facebook, síganos en YouTube también. Bueno, me despido. Soy André Alvarado y esto fue La Palabra de los Cóndores. Hasta la próxima. Chao. Chao.